Entonces, hoy día vamos a hablar del grimorio de la gallina negra, también conocido como la gallina de los huevos de oro, ¿ya? Y me voy a retrotraer a la charla pasada porque este grimorio, junto con el Verum, tienen como un origen común, que es otro grimorio que se llama el dragón rojo, ¿ya? O el gran grimorio, ¿ya? Ese es el nombre del grimorio que es. Ese creo que es del 1500, creo que es del siglo XVI. Es un grimorio anterior. Pero lo importante de notar aquí es que esta tradición de los grimorios se divide en dos, ¿ya? A partir del Gran Grimorio o quizá un poco antes, la verdad. Es posible que antes, ¿ya? En este lado que trabaja con los ángeles, que hace teurgia, como en el caso de lo que vimos del Heptameron con la clavícula de Salomón, y el otro lado que trabaja con los espíritus tónicos, ¿ya? Que va a ser el caso del Verum, del Gran Grimorio y de la Gallina Negra, ¿ya? El Ars Goetia es algo entre medio, porque no son solamente espíritus tónicos, ¿ya? Y porque además la forma de llamar se parece más a la de la teurgia, independiente de que haya ciertos demonios en la lista de las Goesia, ¿ya? Porque el hecho de que estés usando una forma de llamar a ciertos espíritus no quiere decir que con esa forma no se puedan llamar a otros espíritus, ¿ya? No es tan cerrado, ¿ya? Se puede utilizar un mismo formato para llamar distintos tipos de espíritus. Este es, por ejemplo, el círculo que se utiliza en el Gran Grimorio, ¿ya? Como les digo, conocido también como dragón rojo, ¿ya? Va a ser muy parecido al de la gallina negra, también es muy parecido al de algunas versiones del Verum, ¿ya? La diferencia con el típico de la teurgia es que el triángulo se pone adentro, ¿ya? Y no afuera. Y ahí donde está esa fogatita, ese como caldero, ya con fuego, se espera que ahí en ese fuego se vea el espíritu. ¿M? Entonces es distinta la configuración del setting, ya del escenario para el ritual, que la que se usa en el caso de la clavícula de Salomón, etcétera. Posteriormente hay otra cosa que conecta mucho el grimorio del dragón rojo con el Verum, ya que es la lista de los espíritus, ya que si la revisan y se acuerdan un poco de la otra vez, vimos que estaba Astaroth, que estaba Lucifer, Belcebú, acá también está el Lucifux Rofocale, pero también está Sargatanas, Floreti, Agaleriap y Satanakia, que también aparecen en el Verum. Queda bastante claro de que hay una conexión entre estos tres grimorios. Esto también es del dragón rojo, dice que este es el círculo para la magia blanca, o sea, aquí está hablando de que este sería el círculo para la teurgia o para llamar ángeles, por decirlo, pero para llamar a estos espíritus tónicos sería el del triángulo al interior, ¿ya? Ahora, este es el que yo les mostré la otra vez para el Verum, ¿ya? Que es una cosa como entre medio, ¿ya? Pero este no tiene un triángulo en el interior, ¿ya? Pero hay otras versiones del Verum que tienen el círculo que se parece más al del Gran Grimorio. Entonces ahí va a depender un poco de qué versión se encuentren. Yo les dije que esta era la versión que estaba en el Esoteric Archive de Joseph Peterson, pero hay otras versiones que se parecen más al círculo que muestra el dragón rojo. En el dragón rojo sí se usa esto del pacto, ¿ya? Es el que, digamos, empieza con esto de hacer el pacto y después eso se repite en el Verum. Pero no se va a repetir así, tan así en la gallina negra, no va a aparecer como esta idea del pacto de forma literal, ¿ya? Eso no quiere decir que no se puede hacer. Solo quiere decir que no está mencionado. Hay que recordar eso de que el hecho de que algo no se mencione en un grimorio no quiere decir que no haya que hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entiende que
el practicante de un grimorio conoce otros grimorios también. Entonces, en la gallina negra vamos a tener un círculo exterior que tiene una especie de ouroboros, ¿ya? La serpiente mordiéndose la cola. Parece bastante difícil de hacer en la forma que lo plantea. Yo por lo menos no uso la serpiente, pero se puede dibujar también, o sea, también puede ser como parte de un dibujo. Y luego tenemos el círculo interior y acá reconocemos claramente lo que aparece en el Gran Grimorio. También tenemos dos candelabros, ¿cierto? En la base del triángulo, una fogatita, ¿cierto? Como en el ápice del triángulo. En esa fogatita esperamos que aparezca el espíritu, o sea, dentro del círculo, y el círculo también está rodeado con ciertos caracteres y letras, ¿ya? Entonces, el triángulo nuevamente se está usando como el lugar para que aparezca el espíritu, pero está adentro. Y esto, bueno, a muchas personas les parece un poco como contraintuitivo, porque uno dice, bueno, pero estos espíritus tónicos, ¿por qué los llamo más cerca de mí y no afuera? Yo creo que esa es una buena pregunta, no sé si tengo la respuesta a esa pregunta. Lo que a mí me parece lógico es simplemente que el círculo también representa el planeta Tierra, o sea, también nos representa a nosotros como el reino terrestre, y los espíritus tónicos son de la Tierra, entonces tienen que aparecer adentro y no afuera del círculo porque no son celestiales. Eso sería lo teórico. No sé si es lógico desde el punto de vista de la gente que considera el círculo un tema como de protección. En este caso no se podría considerar así, sino que más bien es como que estamos adentro de la Tierra. Hay otra cosa a tomar en cuenta, y es que en el Grimorio de la Gallina Negra, si bien es posterior al Verum, se retoma esto de hacer talismanes, ¿ya? Porque el Verum, como yo les mostré, hay sigilos, pero no se usan talismanes. En general lo que se usa más que nada son este tema de los pactos y algunas cosas para poner, algunos lamen, ¿cierto? Que se ponen en el bolsillo y qué sé yo. Pero en el caso de la gallina negra regresan los talismanes, y esta es la forma que tienen los talismanes. En la izquierda, ¿cierto? Dice los signos y figuras de los genios buenos, y en la derecha dice los signos y figuras de los genios, digamos, malignos, ¿ya? Y si se fijan, los de los genios buenos son muy parecidos a los que se usan en la mayoría de los grimorios de la clavícula de Salomón, en el Argoesio, etcétera, que son más que nada cruces, círculos, distintos tipos de líneas y trazos, ¿ya? Pero cuando aparecen las de los espíritus malignos, ahí aparecen algunas figuras más como dibujo, ya como la mano, el pie, los cuernos, cosas así. ¿Ya? Y este tipo de dibujo es el que justamente va a aparecer en la gallina negra, lo cual nos está indicando que estamos hablando de espíritus tónicos, además de que ya el círculo ya nos está indicando que estamos hablando de espíritus tónicos. Esto también nos está indicando que estamos hablando de espíritus tónicos, porque los talismanes van a tener una forma así con dibujos, ¿ya? Y además va a haber planetas y signos del zodíaco también dibujados en el talismán. Por ejemplo, este que es un talismán para el amor, es negro con blanco, ya debiera ser el fondo negro con el bordado blanco, ya normalmente estos talismanes se bordan. Y el negro es el color, sabemos que es el color de Saturno, ¿ya? Y el blanco, bueno, es blanco, creo que es plateado en realidad. Y el plateado es el color, digamos, de la luna. Entonces, un talismán de amor que tiene el color de Saturno está hablando más como un tema de dominio, ¿ya? No es tan así como un talismán de amor, ¿ya? Y si vemos también en el recuadro, tenemos Marte y Saturno también ahí. ¿M? Entonces, sí nos está dando la idea de que este talismán lo que hace es más que nada someter, y que no tiene tanto que ver con un tema de ternura, a pesar de que tenemos la rosa al medio, la flor, ya que sí nos indica un poco eso, pero la guadaña, la calavera, ¿cierto? El reloj de arena, que también es el tiempo, todo eso es de Saturno, ¿ya? Así que, por supuesto que este talismán de amor es un talismán para
para someter y no un talismán de Venus, como sería tal vez en otro grimorio o lo que usaría otra persona para eso, ¿ya? Y el talismán va acompañado de un anillo. El anillo también en el interior tiene que llevar este grabado, ¿ya? En general son así, todos los talismanes van a ser de este tipo, ¿ya? Entonces, Grimorio indica los colores de los talismanes y entre los colores de los talismanes, los símbolos planetarios que tiene el talismán, más los dibujos que tiene, etcétera, podemos sacar con claridad de qué tipo de espíritu estamos hablando, ¿ya? Y como este es de Saturno, bueno, nuestras ofrendas y todo eso va a tener que ir acorde con Saturno, igual con el amor, o sea, la rosa igual nos está diciendo que podemos agregar cosas así, pero tiene que haber aquí una mezcla entre lo amargo y lo dulce para que quede adecuado el uso. Este es como un setting sencillo, ¿ya? Si se fijan, está el triángulo, está el caldero para poder hacer la fogatita, ¿ya? Que generalmente lo hago con, bueno, con algún combustible y un poco de alcohol, o sea, alguna madera o sales Epsom, sal inglesa y un poco de alcohol. Y bueno, tapé algunas cosas que no tienen mucho que ver. Y bueno, se pueden utilizar las mismas herramientas que se utilizan en la clavícula, se puede usar espada. Acá tengo simplemente una daga, tengo vara, daga, como unas herramientas más pequeñas, pero también se puede, o sea, depende de cómo uno quiera trabajar. Por supuesto que habría que, al igual que con la clavícula, llamar, ¿cierto?, los distintos puntos cardinales. Habría que también decir la oración de Dios, que la trae el Grimorio, ¿ya? Y hay un par de oraciones relacionadas al fuego que también están en el Grimorio, que son obligatorias de decir antes y después de llamar al espíritu. El espíritu viene también con es como una frase, como un mantra prácticamente. Son algunas palabras para poder llamarlo. Ahora, no es como el espíritu, en realidad lo más probable es que lleguen varios cuando uno llama en este caso. Esta foto la tomé de internet, pero bueno, de aquí es más o menos la variedad de los colores, de los talismanes. Por ejemplo, el azul es abre caminos, entonces como el azul es color de Júpiter, nos da la idea de que tiene que ver con Júpiter, que tiene que ver con ese tipo de abre camino. Ya hay, por ejemplo, el amarillo que tiene el sol al medio es para la invisibilidad, ¿ya? Y bueno, y así hay varias intenciones que están incluidas, hay de todo, desde maldiciones, por ejemplo, hay uno que está ahí como rosado con azul, parece que lo hicieron, ¿ya? Eh, que claro, que sirve para hacer congelamiento, ¿ya? Hay varios que son contra enemigos, que son para maldecir, para los juegos de azar, y distintos fines, para el amor, para la prosperidad, etcétera. ¿Qué hay? Y bueno, y acá hay otra foto también de internet con los anillos. Con respecto a la gallina de los huevos de oro, bueno, el Grimorio hace como una... El Grimorio cuenta una historia, ¿cierto? Es como... supuestamente este Grimorio lo escribió un soldado de la época de Napoleón que viajó al Medio Oriente, que estuvo en Egipto, y ahí un árabe le enseñó estos secretos y le enseñó este grimorio. Y resulta que, claro, en la narración ahí cuenta cómo le va traspasando, ¿cierto?, esta información y finalmente le dice cómo crear la gallina negra, ¿ya? De hecho, dice literal crear la gallina negra, lo cual nos da la impresión clara de que no estamos hablando de llamar a un espíritu que se llame la gallina negra, sino que en realidad la gallina negra es como una especie de lo que hoy en día llamamos servidor o alguna especie de entidad artificial, ¿ya? Y propone dos métodos, uno que consiste en quemar una serie de hierbas y productos, ¿cierto?, naturales, ¿ya? Y tener ahí un espejo y algunas cosas. Y después dice, bueno, pero hay otro método, dice, este es el método difícil, por cómo conseguir todas esas hierbas, que no son tan difíciles de conseguir, por lo menos yo creo que hay una sola que es más difícil. Y
Y después propone un método de efectivamente tomar una gallina negra, vendarla y hacerla que busque oro. La verdad es que yo creo que la segunda es como una ironía del autor, ya como diciendo, claro, la más difícil termina siendo la más fácil, porque es mucho más fácil quemar las hierbas que conseguirse, ¿cierto?, una gallina, vendarla y qué sé yo. Y además que la idea de la gallina de los huevos de oro no es necesariamente literal de buscar oro, como, claro, porque la gallina efectivamente te serviría para buscar pepitas de oro en algún lugar, pero si uno está en un lugar donde no va a haber pepitas de oro, ¿cierto? Eso tampoco tiene mucho sentido. Entonces, la gallina en realidad sería para buscar algún tipo de riqueza que no ni siquiera necesariamente va a ser material, pero sí cada vez que quieras como contactar con esta gallina, puedes, ¿cierto?, preparar esa misma fogata, ¿cierto?, para pedir por obtener alguna cosa que uno quiera. Entonces, termina siendo como una especie de iniciación que muchos grimorios igual tienen, que por ejemplo el Ars Paulina un procedimiento para encontrar el ángel de la guarda, ¿ya? Y acá entonces tenemos este procedimiento para encontrar la gallina y el activar esta gallina también nos da como la, el poder, por decirlo, de poder activar todos los demás talismanes, ¿ya? Es muy probable que sea así, ¿ya? No lo dice literal, pero es lo último que menciona el Grimorio y da la sensación de que está hablando como una especie de iniciación en ese sentido. Ahora, como no hay mayor descripción de los espíritus, salvo en algunos talismanes se describen cómo son los espíritus. Entonces es bastante libre el tema del scrying. El scrying claramente es con fuego, ya por lo menos en la propuesta. Obviamente que eso se podría cambiar y uno podría hacerlo con agua, lo podría hacer con un espejo, etcétera. Pero el fuego igual es algo que facilita bastante el scrying. O sea, creo que es más fácil ver en el fuego que en otras cosas y creo que ayuda bastante, así que es bueno, sobre todo si uno no tiene tanta experiencia en el scrying, usar fuego creo que es bastante fácil, sobre todo de noche, ¿ya? Obviamente que hay que tener cuidado, pero resulta ser algo bastante amigable para las personas que nunca han hecho scrying, ¿ya? Eventualmente también podrían usar una vela en vez de hacer la fogatita, también podría funcionar. Es menos dinámica la vela, ¿sí? Ya cuando uno hace este fueguito, el fuego hace más formas y todo, entonces, claro, por supuesto que es mucho mejor en ese sentido, ¿ya? Como son espíritus tónicos, generalmente es bueno hacerles ofrendas. Como digo, el talismán es el que generalmente te va a decir de qué planetas estamos hablando o de qué correspondencia estamos hablando. Muchas veces están mezcladas, como por ejemplo el talismán que vimos, claro, salía Saturno, salía Marte, el color negro, el plateado que es de la Luna, entonces hay un montón pero la mirra, por ejemplo, queda bien con Saturno y con la Luna. Entonces, por ejemplo, la mirra es una buena ofrenda en el caso de ese talismán. Quizá poner flores también y cosas así. Yo aquí creo que me perdí un poco. El tema de los dibujos que obviamente uno después tiene que bordar, aquí me perdí porque se consagran con el tema de las ofrendas de las hierbas, tienes que consagrarlo. No, no, cada talismán, o sea, para cada talismán tienes que hacer un ritual aparte, ¿ya? Claro, pero para consagrarlo en el fondo como para que comiencen a funcionar, a Claro, trabajar. lo otro A es eso me para refiero. ti, lo otro es para ti, ¿ya? Ajá, sí, Una cosa es porque, Claro, una cosa es la gallina negra que es para ti, otra cosa es ajá, cada talismán que lo vas a consagrar, vas a hacer un ritual y lo vas a llamar con las palabras que salen ahí, con el anillo, y ahí lo vas a consagrar. Sí, son cosas separadas.
Ya, porque yo tenía la duda, y aquí spoiler, porque en tu libro, ya, porque yo tenía la duda, y aquí spoiler, porque en tu libro tú pusiste algunos talismanes de Sí, la gallina negra y aparece en una frasecita abajo que tú tienes que pronunciar. claro. Eh, pero obviamente ahí no se menciona ni el ritual, ni todo, no se menciona como el proceso en sí del ritual de la gallina negra. Pero sí pusiste los dibujos y las palabras que hay Claro, pero que decir. en ese libro hay un círculo, hay unas prácticas para hacer algo, Ajá, ya puedes hacer todo, ¿ya? Y lo otro ya es ya. como acoplar, porque lo que yo hago normalmente, que no lo hablé aquí porque acá estoy hablando como desde el punto de vista del grimorio solamente, pero lo que yo Sí, hago en mi sí. práctica personal es mezclar la brujería con esto. Entonces, Ah, y cuando di el taller, por ejemplo, hablé de eso, entonces ahí es como el círculo y todo. Y después puedes intercalar las oraciones del ritual, pero en el fondo la estructura que le doy es otra, ¿ya? Entonces lo que sí, estoy sí, esa era sugiriendo mi ahí, duda. Si, claro, si pero efectivamente podría ser como eso que haces tú para llegar igualmente al resultado a lo mejor, porque yo tenía el grimorio, pero creo que está incompleto porque según lo que tú estás explicando, sí, faltaban un montón de, como de etapas. no, pero el grimorio no tiene, por ejemplo, en el grimorio, por eso digo que para usarlos como magia ceremonial tendrías que usar o cosas del verum o cosas de la clavícula Ujú, para poder completarlo, porque no está todo. claro, ¿Ya? O sea, por ejemplo, para las despedidas, no salen las despedidas, entonces tendrías que ponerle alguna de algún otro grimorio, puede ser del Verum, ya. Da lo mismo claro, que puede usar la del dragón rojo, pero da un poco lo mismo, pero hay cosas que obviamente no están en ese grimorio y yo digo, eso no quiere decir que no haya que usarlas, ¿ya? Pero sí claro. tienes Puedes que complementar con otro. con Ajá, otro, ya, sí, claro. esa era mi duda. Esa es la idea. ¿Mm? Ya, genial. Gracias. Sí, no de nada. Pero sí, o sea, por eso les digo, si ustedes trabajan más como en la onda de la magia ceremonial, el grimorio lo tienen que completar con un grimorio, ¿cierto? Con otro grimorio, ¿ya? Y así entonces les va a quedar, qué sé yo, el llamado de los espíritus de las direcciones, eh, las despedidas y cosas así que no están. Pero si ustedes quieren usarlo con brujería, esto se usa harto con el judo también. No sé bien cómo lo hacen en el judo para usarlo, pero sí sé que se usa. Pero yo lo uso generalmente lo uso con brujería, porque este fue fue el primer grimorio que empecé a practicar, ¿ya? Entonces yo lo usaba siempre con técnicas de brujería. Entonces, depende igual ahí de los gustos y si lo quieren usar con magia del caos también se puede usar, pero ahí también tienen que saber, ¿cierto? El tema de los trances y todo, que es como más desgastante, ¿ya? Pero todo eso se puede ir adaptando. Obviamente lo que no se puede cambiar es como el nombre, ese mantra que tiene, esa frase mágica que tienen los talismanes, el dibujo del talismán, claro, esas cosas tienen que ser, pero se puede ir cambiando, ¿no? Para cada sello hay distintos espíritus, ¿ya? Y como digo, no es un espíritu, probablemente es un grupo de espíritus y te puede aparecer algo diferente cada vez incluso. O sea, un talismán en general en magia ceremonial va a durar como un año, como por un ciclo solar, una cosa así. Es raro que un talismán dure más tiempo, pero puede durar más tiempo igual. ¿Mm? Claro, y la mayoría de los talismanes estos no son para portarlos, ya la mayoría son solamente para trabajar. Ya, hay algunos que específicos que dice ahí que es para portarlo, pero hay otros que no. Dejarlos en el altar, ¿no? Los talismanes, mejor guardarlos. A menos que por eso ahí si trabajas como un poco como en el judo, ahí se puede hacer algo así. Por ejemplo, podrías poner un talismán en una jarra de vinagre, por ejemplo, y dejarla ahí y seguirle prendiendo velas a la jarra de vinagre, pero ahí o sea, eh, es otra forma de trabajar, pero en general un talismán, cuando uno no lo está usando, hay que guardarlo en una cajita, en una bolsita, generalmente una bolsa negra o blanca, ya para que
en un sobre, ¿ya? Pero no se dejan como no se dejan como al aire porque es como que está llamando al espíritu. El talismán va a llamar al espíritu, entonces no se deja al aire, a menos que, como digo, que trabajes en una forma más similar como al judo y lo tengas como funcionando constantemente. Pero no sé cómo funcionará eso, yo no los he usado de esa manera. O sea, todos juntos, pero envueltos en otra cosa. Porque si los talismanes son de distintas cosas, pues, entonces no puedes poner como el de Saturno con el de Júpiter en la misma bolsa, ya hay que ponerlos separados, ya, porque tienen energías distintas, entonces van a chocar. El talismán no es el espíritu, pero es algo que llama al espíritu, entonces por eso digo que hay que guardarlo. No es que quede un espíritu atrapado ahí, no, pero es algo que llama, es como una antena, la antena de la televisión, pues, o sea, llama algo a que se acerque, entonces hay que guardarla si no quiere que venga. Es que incluso una botella de espíritu tampoco tiene el espíritu adentro, tampoco es exactamente así. Ya, no es que el espíritu viva adentro, ya. En el Ars Goetia sale lo de el ánfora, ya. Yo no digo que no se pueda hacer aquí, claro que se podría. Los talismanes, es que hay que diferenciar el espíritu del talismán, porque los talismanes, si bien son para llamar ciertos espíritus, también son como más para ciertos propósitos, ¿ya? O sea, el talismán del amor es para el amor, ¿ya? Entonces, si bien conecta con cierto tipo de espíritu, igual tiene como una intención, más allá de entonces, tener los espíritus en una... no son como los talismanes de Ars Goetia, que son como específicamente para llamar al espíritu. Estos talismanes sí son para trabajar ciertas cosas. Como más parecido a los de la clavícula, ya que en la clavícula hay algunos que son para llamar espíritus, pero hay otros que son específicamente para maldecir, o específicamente para abrir puertas y cosas así.